Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. Este es el video número 17. En el video anterior, que fue el video número 16, estuvimos hablando sobre qué es el pecado. Y yo les estuve mostrando a la luz de las Sagradas Escrituras de cómo nosotros podemos saber o reconocer lo que es pecado. Amén. Pero hoy vamos a estar hablando sobre cómo fue que el pecado entró al mundo. Amén. Vamos a hablar de cómo fue que el pecado entró en el mundo. Y me gustaría iniciar el tema de hoy haciendo una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo entró el pecado al mundo? Esta es una pregunta muy importante, mis amados hermanos, que necesitamos responder. Es muy obvio que el mundo en el cual vivimos está lleno de pecado y de mucha maldad. Nuestro Señor Jesucristo profetizó que la maldad se multiplicaría. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, ¿vio? El amor de muchos se enfriará. Y dígame, ¿verdad que esta profecía se está cumpliendo frente a nuestros propios ojos? Pero la pregunta sigue en pie. ¿Cómo fue que el pecado entró al mundo? Bueno, vamos a permitir que la palabra de Dios responda esta pregunta. ¿Qué les parece? ¿Amén? Bueno, quiero que leamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por cuantos todos pecaron. ¿Escuchó bien? Aquí la Biblia nos está ya respondiendo la pregunta. Este versículo dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Pero ahora debemos hacer otra pregunta. ¿Quién es el hombre por el cual el pecado entró al mundo? ¿Quién es este hombre? Bueno, la respuesta es obvia también. Este hombre fue Adán, el primer ser humano. En el instante que Adán desobedeció a Dios en el jardín del Edén, en ese momento, en ese instante, el pecado entró al mundo. En otras palabras, el pecado entró al mundo por la desobediencia. ¿De quién? De Adán. Por eso en Romanos, el capítulo 5, versículo 12, que fue el versículo bíblico que acabamos de leer, dice muy claramente, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, me gustaría compartir con ustedes un punto bastante interesante. Si usted lee la historia de la caída del hombre, que se encuentra registrado en Génesis capítulo 3, empezando en el versículo 1, todo hasta el versículo 24, cuenta la historia de cuando Adán y Eva pecaron en el jardín. Les recomiendo que lean todo el capítulo 3 de Génesis. ¿Ok? Bueno, pero cuando tú lees la historia, esta historia, te das cuenta que Eva, o sea, la mujer, pecó primero. La Biblia dice que después ella va al hombre y le da a su marido del fruto prohibido para que él coma, y es en ese momento exacto cuando Adán peca y desobedece a Dios. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, y tomó de su fruto
y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso es lo que dice Génesis 3:6. Ahora, le pregunto yo a usted, ¿quién pecó primero? ¿El hombre o la mujer? La respuesta es obvia. Fue la mujer, la primera que pecó. Pero, yo quiero informarles que el pecado no entró al mundo cuando la mujer pecó. Aunque sabemos que ella fue la primera que pecó, pero el pecado no entró al mundo cuando Eva pecó. El pecado entró al mundo cuando Adán, el hombre, pecó. La Biblia no dice que el pecado entró al mundo por una mujer. No, la Biblia no dice eso. Lo que sí dice la palabra de Dios es que el pecado entró al mundo por un hombre. Un hombre. Y ese hombre fue Adán. Y así es como el pecado entró al mundo. Por medio de la desobediencia del hombre. Bueno, vamos a pararle aquí por hoy. Espero que hayan sido grandemente edificados y los quiero declarar a cada uno de ustedes llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.